Hebreos capítulo 1, vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del verso 1 al 3, amén. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Y dice la poderosa palabra, leemos la palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, Dios ha hablado por su Hijo, tiene un título ahí, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino hagas la obra para la cual tú la envías. Declaramos que nuestros corazones son tierras fértiles que producen al 100 por 1 para la honra y la gloria tuya. Amén. El poder de la palabra, amén. No se podría decir que Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, dice allí que a los antiguos, a los profetas y a la gente del Antiguo Testamento siempre habló a través de su palabra, a través de los profetas, mayores y menores. Y hoy en día pues ha estado hablando a través de su Hijo. Y hoy tenemos todo el compendio de la bendita y gloriosa palabra de Génesis, Apocalipsis, que son 66 libros, y Dios sigue hablando a través de toda la historia humana, a través de su maravillosa y gloriosa palabra. De aquí lo importante de que debemos darle ese valor incalculable a la palabra, amén. Porque en la palabra hay poder, en la palabra hay vida, en la palabra hay restauración, en la palabra hay sanidad, en la palabra hay liberación. Trae mucha bendición a nuestras vidas cuando tomamos en serio la palabra del Señor. Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, nosotros nos podríamos preguntar, y venía esta pequeña pregunta a mi corazón: ¿cómo el universo y cómo el cosmos se sostiene, o quién impulsa el cosmos? Porque si usted se pone a mirar, nosotros, créalo o no lo crea, nosotros estamos volando o viajando en el espacio, ¿cierto? Se mira y la Tierra está en una rotación constante y continua. Pero la pregunta aquí es: ¿quién sostiene o quién impulsa a la Tierra, el Sol, las estrellas, el universo, para que haya un orden y esté de esa manera perfecta, sin que nada nos pueda acontecer, sino que todo depende de Dios? Entonces yo me preguntaba y me decía, bueno, usted lanza una piedra, y con la fuerza que usted lance una piedra, en algún momento esa piedra tiene que caer. Se puede con un arma lanzar una bala, y esa bala va a ser dirigida hasta cierto punto y va a caer finalmente. Puede lanzar una flecha y también esa flecha en cierto momento va a caer. Y me preguntaba y me decía, bueno, ¿y quién sustenta la tierra, o quién mueve la tierra? Recuerde que todo está formado por materia, y la partícula más pequeña de esa materia es el átomo, ¿cierto? Donde hay protones, neutrones, pero hay algo que dentro de ese átomo se está moviendo, que son los neutrones, y se mueven. Entonces, cuando llegué a esta parte de la palabra, en Hebreos capítulo 1, el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, crean y diseñan la tierra, nos diseñan a nosotros, y allí estaban metidos en la creación, ¿verdad? Pero lo más maravilloso de todo esto es que el Hijo, siendo la palabra o el verbo de Dios, se hizo carne y fue manifiesto a nuestras vidas. Y hoy en día el Hijo vuelve a su estado natural con el Padre y con el Espíritu Santo en su potestad y en su gloria. Pero lo más tremendo de todo esto, mi hermano, que Dios a través de su Hijo sigue sosteniendo
el universo y el cosmos. ¿A través de qué? De la palabra del Hijo. El Hijo sigue trabajando. De ahí lo importante, mi hermano, es que usted realmente tome la Biblia, tome la palabra, la medite, la memorice, ¿cierto? Le dé vueltas y vueltas en su corazón y la guarde. Hoy vives lo que declaraste ayer y mañana vivirás lo que declares hoy. Es tan importante, mi hermano, que usted siempre piense para hablar y no hable para pensar, porque muchas veces soltamos palabras que más adelante vamos a recoger del fruto de lo que hemos hablado. Entonces siempre debemos tener cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos. Qué lindo y qué bonito sería que nosotros siempre tengamos en cuenta la palabra de Dios para poder hablar o para podernos expresar bajo la dirección de la palabra de Dios. Recuerde lo que dice la palabra en el Salmo 119, 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata, lo decía el salmista David. O sea, mejor es la palabra de Dios que cualquier otra cosa en esta tierra. Si usted le da ese valor a la palabra, mi hermano, Dios lo usará poderosamente para hacer cosas grandes y cosas poderosas en su vida, y para que usted vea la gloria de Dios manifestada a cada instante y a cada momento de su vida, en sus hijos, en su familia, en su trabajo. Qué bueno que usted pueda guardar siempre la poderosa palabra. Por eso el salmista David lo decía ahí: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Usted puede tener muchas bendiciones, pero a través de la maravillosa y gloriosa palabra usted va a ver siempre la bendición de Dios. El salmista David se confrontaba y decía dos textos más, Salmo 119, 136: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Mire, cuando no guardamos la ley del Señor y no la declaramos, pues mi hermano, el enemigo va a tomar ventaja, y si no declaramos la gloriosa palabra, todo va a ser lo contrario a la palabra. Pero el salmista también decía en el Salmo 119, 165: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, hermano, mira a ver si guarda y declara la palabra del Señor, amén. Si usted la declara y la guarda, usted va a formar su vida y su futuro y la vida de su esposa y de sus hijos, amén. Pero si no guarda y no declara la palabra, consecuencias tremendas va a recoger. Recuerde también lo que dice en Proverbios: la vida y la muerte está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Dios les bendiga, hermanos.